te quiero hablar de la fidelidad, específicamente de la fidelidad a Dios. Hubo un hombre llamado Daniel que vivió hace muchos siglos y que perteneció a la corte del rey Darío. Daniel era un hombre judío, pero que por su comportamiento y su testimonio había logrado ser una persona muy importante en el reino. Sin embargo, los sátrapas, que eran especies de cogobernadores con Daniel en ese reino inmenso, sentían envidia de él y deseaban causarle algún daño. Conminaron al rey Darío para que éste ejecutara o decretara un edicto en el cual se prohibiese que se pudiese adorar, orar, arrodillarse, inclinarse ante otra persona o ante otro Dios que no fuera el mismo rey. Por supuesto, el rey Darío, una vez que vio alimentado su orgullo y con el poder que tenía, selló un edicto para que así fuese, que cualquier persona que se le encontrase haciendo algún tipo de manifestación, de adoración, de oración a otro que no fuera él, el rey Darío, pues fuese echado al foso de los leones. Los hombres aparentemente lograron su objetivo y lo hicieron de esta manera porque ellos sabían que Daniel era un hombre de oración. Ellos sabían que Daniel era un hombre fiel a Dios. Lo habían constatado muchísimas veces. Y pensaban que de esta manera Daniel iba a ser tomado en su práctica diaria de oración y lo iban a colocar en una situación de dificultad para verlo morir en el foso de los leones. Pero esto, que evidentemente muestra la maldad del corazón de estos hombres, resalta el hecho de que ellos sabían, ya sea consciente o inconscientemente, que David era un hombre de principios y de fidelidad a Dios. Ellos sabían que al colocar esta trampa, Daniel no se iba a amilanar ni se iba a esconder, sino que persistiría en su estilo de vida de oración y de adoración a Dios. Es decir, que aún los hombres malos pueden distinguir cuando nosotros somos fieles a Dios y sabiendo que somos fieles a Dios, buscarán incluso tentarnos de esa manera. Van a tratar de causarnos daño sabiendo que nosotros seremos fieles a nuestros principios. Esta historia que aparece en el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 6, es muy larga, pero básicamente yo estoy tratando de acortarla para representar lo que es la fidelidad a Dios. Una de las cosas que llama la atención es que en el versículo 10 de ese capítulo 6 de Daniel, dice lo siguiente. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, acuérdense que Daniel era judío, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Aquí notamos que Daniel pudo haber modificado su estilo de vida para acomodarse al edicto del rey y pudo modificar su estilo de adoración y de oración a Dios para no meterse en problemas. Pero Daniel no cambió su forma de actuar para con Dios. Él fue fiel a pesar de las consecuencias, a pesar del edicto que era inexorable, que no podía evitarse, que no podía usar él su influencia para salirse con la suya. El edicto decía que cualquiera que hiciera algún tipo de manifestación de adoración o oración a otro que no fuera el rey, tendría que pagar las consecuencias. Bien, Daniel dijo, yo no voy a ceder en mi amor por Dios y en mi fidelidad por Dios. Y vemos entonces cómo Daniel persistió en hacer lo que ya hacía antes. Tampoco fue que tomó una actitud hipócrita o fanática y ahora quería hacer esto para provocar. No, él simplemente hacía lo que hacía con frecuencia todos los días de su vida. No se amilanó, no bajó la intensidad de su pasión por Dios, sino que siguió haciendo lo que los hombres que pusieron la trampa sabían que él hacía todos los días
y pudieron comprobar que Daniel no cambió su forma de actuar. Pues bien, las consecuencias de su fidelidad fue que Darío fue informado de que Daniel oraba al Dios de Israel y Darío no le quedó otra cosa, a pesar del aprecio, la admiración, el agradecimiento que sentía por Daniel, porque era un hombre sumamente cercano, sumamente eh, fiel a él como rey y sumamente prodigioso en las cosas que Dios hacía a través de él. A pesar de eso, el rey no le quedó otra opción que llamar a Daniel, preguntarle si era cierto que él persistía en orar a Dios y que había desobedecido el edicto, y Daniel no tuvo problema en decirle, sí, rey, así es, efectivamente, yo sigo orando a mi Dios. Así que el rey Darío no le quedó otra cosa, porque estaba obligado por su propio edicto, a echar a Daniel en un foso de leones hambrientos. Pero me llama la atención que en el versículo 18 del libro de Daniel, el rey, una vez que ejecutó el edicto, en el versículo 18 dice, luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Cuando una persona es fiel a Dios, cuando una persona es alguien que da testimonio de que lo que hay en su corazón es realmente un sentido verdadero de adoración, de amor al Dios de los cielos, esto causa un efecto en el resto de las personas. Y este rey sabía que estaba cometiendo un error, que estaba cometiendo un acto de injusticia. Sabía que se estaba metiendo con un hijo de Dios, sabía que estaba haciendo algo que no estaba bien. Simplemente su propia ley lo había obligado a hacer. Pero Dios siempre tiene un propósito para cada cosa. Y esto no fue una casualidad, era parte del plan de Dios para con Daniel, para con Israel, incluso para con el mismo Darío y para con nosotros, que muchos años después podemos leer esta historia y tomar aliento a través de ella. Finalmente, el rey, ansioso porque amaneciera y poder descubrir si el Dios de Israel, el Dios de Daniel, era lo suficientemente poderoso para guardarle, se acercó al foso de los leones y llamó a Daniel con voz triste, quizás pensando que no le iba a responder, y dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, símbolo de fidelidad, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Si algo tiene de beneficioso la fidelidad a Dios, es que Dios también es fiel, que Dios, a pesar de nuestras infidelidades, también es fiel. En el caso de Daniel fue un hombre vertical, un hombre íntegro, un hombre que persistió en su relación con Dios a pesar de que las circunstancias lo amenazaban si las cumplía. Pero gloria a Dios que Daniel fue librado de esta manera tremenda de la boca de los leones. Piense por un momento solamente el hecho de que estos leones, cuando estaban allí con ese propósito de devorar personas, no eran alimentados. Su alimento era precisamente cuando de vez en cuando alguien era castigado y echado a ese lugar. Leones hambrientos con dientes gigantescos, deseosos de carne, no importa si era carne humana, porque los leones no saben distinguir entre eso, y simplemente Daniel fue librado de esa situación tan terrible y tan difícil. La invitación en esta mañana es a que tú y yo seamos fieles a Dios, a que miremos a nuestro alrededor qué cosas nos quieren manipular la vida, nos quieren manipular el pensamiento, para que nosotros acomodemos nuestra relación con Dios con la relación del mundo, con la relación de nuestros amigos o con cualquier otra persona que pueda enemistarse, molestarse o simplemente alejarse de nosotros porque tenemos una vida que quiere agradar a Dios. No hay leones, no hay foso de leones, pero hay muchas circunstancias que a veces, por temor, simplemente por saber que vamos a ser rechazados, criticados, llamados fanáticos, etcétera, a veces mantenemos una relación distante con Dios para no ser tachado de religiosos. Yo te invito a que en esta mañana seas fiel a Dios, seamos fieles a Dios, a que nosotros confiemos en Él, en su guarda, en su
bendición y sobre todo que sepamos que aquellos que seamos fieles podremos experimentar las bendiciones de Dios de manera sin igual. Que Dios te bendiga.